El corpus hermeticum, el conocimiento que la Iglesia no pudo borrar. Hay cosas que desaparecen porque nadie las quiere, y hay cosas que desaparecen precisamente porque alguien las quiere demasiado. Lo que empieza hoy aquí lleva más de 1000 años sin pronunciarse en voz alta en ninguna iglesia de Occidente. Son textos que se escribieron en el corazón del mundo antiguo, en un cruce donde se mezclaban 3 civilizaciones, 3 formas de entender a los dioses y 3 maneras distintas de preguntarse quiénes somos. Los copiaron manos pacientes, los tradujeron eruditos asombrados, los escondieron hombres con miedo, los olvidaron imperios enteros, y luego un jinete cruzó los Balcanes con un manuscrito bajo el brazo, llegó a Florencia en el momento exacto en el que alguien estaba esperando algo así, y el mundo que conocemos cambió de rumbo sin que casi nadie lo notara todavía. Hoy te invito a entrar en esa historia, una historia donde lo que se pierde no siempre muere, y donde lo que regresa no siempre es recibido como debería. ¿Podrás acompañarme hasta el final? Capítulo 1. Cuando los dioses hablaban en todas las lenguas. En los primeros siglos de nuestra era, Alejandría no era solo una ciudad, era el lugar donde el mundo antiguo ponía a prueba hasta dónde podía llegar el pensamiento humano. El puerto recibía barcos de todas las orillas del Mediterráneo. Con ellos llegaban no solo mercancías, sino maneras de ver el mundo, vocabularios filosóficos, nombres de dioses y preguntas que ninguna tradición sola era capaz de responder por completo. En ese ambiente de intercambio constante, la pregunta sobre el origen del alma, sobre la naturaleza de lo divino y sobre el lugar del ser humano en el cosmos se formulaba de maneras que no cabían en ningún molde previo. Es en este contexto donde empieza a tomar forma el conjunto de textos que hoy conocemos como el Corpus Hermeticum. Nadie sabe con certeza quién los escribió. Los propios textos se presentan como revelaciones de Hermes Trismegisto, un nombre que funde al dios egipcio Tot con el dios griego Hermes, 2 figuras asociadas a la escritura, el conocimiento y la mediación entre lo humano y lo divino. Hermes Trismegisto, que en griego significa Hermes el 3 veces grande, no es un personaje histórico, es una voz, una autoridad construida para dar peso a enseñanzas que sus autores reales consideraban demasiado importantes para firmar con su propio nombre. Los textos que componen el corpus no son uniformes, algunos tienen la forma de diálogos filosóficos en los que un maestro revela verdades a un discípulo atento, otros adoptan la estructura de visiones o revelaciones directas, unos se ocupan de la naturaleza de Dios y del cosmos, otros bajan a terrenos más prácticos como la astrología, la medicina o los rituales que permiten al alma ascender a través de las esferas celestes. Lo que los une es una convicción de fondo. Existe un conocimiento que transforma a quien lo recibe, un saber que no solo informa, sino que cambia la naturaleza misma del que lo alcanza. En griego, ese saber tiene un nombre que en los textos herméticos adquiere un peso específico, gnosis. Pero aquí, la palabra no apunta únicamente a las corrientes que en los mismos siglos desarrollaban cosmologías complejas sobre el origen del mal y el aprisionamiento del alma. En el hermetismo, la gnosis es sobre todo un reconocimiento. La persona descubre que su interior y el cosmos comparten una misma sustancia. Conocerse a uno mismo equivale a conocer el universo, y conocer el universo equivale a conocer a Dios. El Poimandrés, que es el primero y uno de los más influyentes de los tratados herméticos, narra cómo su protagonista recibe una visión nocturna en la que una figura de luz inmensa le explica la estructura de todo lo que existe. El relato mezcla imágenes bíblicas del Génesis con el lenguaje platónico de las ideas y con la sensibilidad egipcia ante la divinidad de la naturaleza. Para alguien formado en esas 3 tradiciones a la vez, como ocurría con muchos habitantes cultos de la Alejandría del siglo II, aquel texto debía sonar como una confirmación. Todo lo que sabías de sitios distintos encajaba al fin en un solo relato. A lo largo del siglo II y del III, los textos herméticos circulan en ambientes de formación intelectual. No son escrituras de una religión organizada con templos y sacerdocio propio. No tienen una comunidad única de referencia. Se leen en los márgenes de varias tradiciones a la vez, entre filósofos platónicos, entre médicos interesados en la relación entre cuerpo y alma, entre astrólogos que buscan fundamento teórico para su práctica
y entre personas que, sin romper del todo con el judaísmo o con el cristianismo emergente, sienten que sus preguntas más profundas necesitan un lenguaje más amplio. Algunos padres de la Iglesia los conocen. Lactancio, que escribe a comienzos del siglo IV, cita con admiración ciertos pasajes herméticos que le parecen compatibles con la fe cristiana. Agustín de Hipona los menciona en La ciudad de Dios con más reservas, reconociendo su antigüedad, pero desconfiando de su mezcla con prácticas rituales y con la magia astrológica. En ninguno de esos textos aparece todavía la idea de que esas obras deban desaparecer. Son parte del paisaje intelectual del mundo tardorromano, un paisaje en el que conviven muchas voces sin que ninguna haya impuesto todavía el silencio de las demás. Ese equilibrio no durará. Capítulo 2. El precio de enseñar demasiado. El año 391 no figura en la mayoría de los calendarios escolares. No hubo una batalla decisiva ese día, ni se firmó un tratado que cambiara las fronteras de un imperio. Lo que ocurrió fue algo menos visible y mucho más duradero. El obispo Teófilo de Alejandría obtuvo permiso imperial para demoler el Serapeo, el gran templo dedicado al dios Serapis, que era a la vez un centro de culto, de medicina y de transmisión del saber antiguo. Con el templo desaparecieron colecciones de textos que nadie volvió a ver. No fue un incendio accidental como el que siglos antes había afectado a parte de la biblioteca de Alejandría. Fue una demolición deliberada de un espacio donde convivían formas de conocimiento que el nuevo orden cristiano consideraba incompatibles con la fe verdadera. Para entender por qué el Corpus Hermeticum y otros saberes similares entraron en peligro en esos años, hay que mirar el proceso que se había acelerado desde el Edicto de Tesalónica de 380. El emperador Teodosio había declarado que la forma nicena del cristianismo era la única religión legítima del imperio. Otras variantes cristianas quedaban bajo sospecha. Los cultos paganos pasaban a ser ilegales. Las fronteras entre lo permitido y lo prohibido, que durante siglos habían sido porosas y negociables, empezaban a trazarse con instrumentos jurídicos y en algunos casos con violencia. En ese nuevo mapa, los textos herméticos ocupaban una posición incómoda. No eran exactamente paganos en el sentido de celebrar sacrificios a los dioses olímpicos. Tampoco eran cristianos en ningún sentido reconocible. Hablaban de Dios en singular, con un énfasis que a veces sonaba casi monoteísta, pero sus cosmologías, sus referencias a las esferas planetarias como realidades con poder sobre el alma y su concepción del conocimiento como una iniciación gradual en misterios progresivos, los situaban fuera del camino que la Iglesia estaba trazando. Los obispos que en esos años escribían contra las herejías y contra la sabiduría pagana no siempre distinguían con precisión entre los diferentes grupos que cuestionaban la doctrina oficial. Hermetismo, neoplatonismo, gnosticismo y magia formaban en sus escritos una masa difusa de peligros relacionados. La instrucción práctica era la misma para todos. Esos textos no debían leerse, no debían conservarse, y los que los poseían debían elegir entre el abandono de esas prácticas y las consecuencias legales de mantenerlas. En las grandes ciudades del Mediterráneo oriental, esta presión tuvo efectos reales. Bibliotecas privadas se vaciaron o se recompusieron. Maestros que habían enseñado filosofía con libertad durante décadas cerraron sus escuelas o se desplazaron hacia zonas con menos vigilancia. La filósofa Hipatia de Alejandría, que enseñaba matemáticas y astronomía a estudiantes de distintas tradiciones, fue asesinada en 415 por una multitud que la vinculaba con la resistencia de los saberes no cristianos. No era una hermética ni una agnóstica, pero su muerte mostró hasta dónde podía llegar la presión sobre cualquier figura que representara formas de conocimiento anteriores a la Iglesia. Los textos herméticos no se quemaron todos en un solo día ni en un solo lugar. Su desaparición en Occidente fue lenta, irregular y nunca completamente uniforme. En algunos monasterios se conservaron fragmentos citados por autores cristianos que los usaban para mostrar que incluso los paganos intuían verdades que el Evangelio completaba. En otros entornos circularon de manera semiclandestina entre personas con formación filosófica que sabían que ciertos títulos no debían mencionarse en voz alta. Lo que sí ocurrió con bastante claridad es que el espacio social en el que esos textos habían florecido, el espacio de la discusión abierta
entre tradiciones distintas en las ciudades cosmopolitas del Mediterráneo, se fue cerrando. El Imperio Romano de Occidente colapsó en el siglo V. Las escuelas filosóficas de Atenas fueron clausuradas por decreto en 529. El mundo intelectual de la antigüedad tardía se fragmentó y lo que quedó de él en Occidente pasó a depender casi exclusivamente de instituciones eclesiásticas que decidían qué valía la pena copiar y conservar. El Corpus Hermeticum, en su versión griega casi completa, desapareció de Occidente durante siglos. Nadie lo buscaba, porque casi nadie sabía que había existido. Capítulo 3. El largo sueño entre dos mundos. En el siglo VII, mientras el Islam se extendía con rapidez por el Oriente Próximo y el norte de África, algo inesperado ocurrió con parte de la herencia intelectual antigua. Los eruditos del mundo islámico emergente desarrollaron una práctica sistemática de traducción de textos griegos al árabe. Filosofía, medicina, astronomía y matemáticas pasaron de un idioma al otro en un proceso que durante los siglos VIII y IX se volvió deliberado y financiado. En ese flujo de traducciones, algunos textos herméticos sobrevivieron, no en su forma griega original, que en muchos casos se había perdido ya en Occidente, sino a través de versiones árabes que los eruditos islámicos conocían bajo el nombre de Hermes el Sabio o de la tradición de los sabios de Egipto. En tratados de alquimia árabe, en libros de astrología y en textos de filosofía mística, el nombre y algunas de las ideas centrales del pensamiento hermético siguieron circulando. El Kitab Sirr al-Halika, conocido en Europa bajo el título de Tabula Esmaragdina o Tabla Esmeralda, es uno de los documentos más célebres de esta tradición árabe heredera del hermetismo antiguo. Pero este no era el Corpus Hermeticum completo, era un eco fragmentado, filtrado a través de siglos de reelaboración y mezclado con corrientes alquímicas, astrológicas y filosóficas propias del mundo islámico. Para quien buscara los tratados originales en toda su extensión, esa búsqueda tenía que esperar. Mientras tanto, en los monasterios del Imperio Bizantino, algunas copias griegas de textos herméticos sobrevivieron de forma silenciosa. Bizancio era el heredero directo de la cultura grecorromana y sus monasterios copiaban manuscritos con una regularidad que en Occidente tardó siglos en recuperarse. No es que los monjes bizantinos sintieran entusiasmo por los textos herméticos, pero en el contexto de una cultura que veneraba a los grandes filósofos griegos como precursores del pensamiento cristiano, ciertos textos de la antigüedad pagana podían conservarse como testimonios de sabiduría natural, aunque no de revelación sobrenatural. En esas bibliotecas monásticas dispersas por Grecia, el Peloponeso, Anatolia y los monasterios de Latos, el Corpus Hermeticum esperó, no como un secreto custodiado con intención, sino como uno de tantos manuscritos que nadie consideraba urgente leer, pero que tampoco nadie decidía destruir. En la Europa occidental de los siglos XI, XII y XIII, algo empezó a cambiar. Las traducciones latinas de Aristóteles, llegadas a través del mundo árabe y de la península ibérica, generaron una convulsión intelectual. Las universidades se convirtieron en lugares donde la razón filosófica y la fe cristiana negociaban su relación de manera tensa y productiva. En ese clima de curiosidad renovada por el saber antiguo, algunos eruditos comenzaron a rastrear textos que las bibliotecas occidentales no conservaban. El mundo árabe se convertía en fuente de manuscritos que el occidente latino no sabía que había perdido. Pero el Corpus Hermeticum griego completo no llegó por esa vía. Siguió donde estaba, en el Oriente cristiano, esperando el momento en que alguien decidiera llevarlo al otro lado. Capítulo 4. El jinete, el filósofo y la noche más larga de Florencia. En 1460, un monje llamado Leonardo da Pistoia llegó a Florencia procedente de Macedonia. Llevaba consigo varios manuscritos griegos que había recopilado durante un viaje encargado por Cosimo de Médici, el gobernante de facto de la República de Florencia y el mecenas más poderoso de su tiempo. Cosimo de Médici era un hombre mayor y enfermo cuando Leonardo regresó. Tenía 70 años y sabía que le quedaba poco tiempo. Durante décadas había financiado la búsqueda y la copia de textos griegos perdidos para Occidente
había apostado por el proyecto de traducir a Platón completo al latín y había puesto esa tarea en manos de un joven erudito florentino llamado Marsilio Ficino. Cuando llegaron los manuscritos de Macedonia, Cosimo tomó una decisión que Ficino recordaría el resto de su vida. Dejó a Platón aparcado, ordenó a Ficino que tradujera primero los textos herméticos. La razón era doble. Por un lado, Cosimo quería leer esas páginas antes de morir y sabía que no le quedaba tiempo para esperar la edición completa de Platón. Por otro, los textos herméticos que Leonardo había traído tenían una forma reconocible. El primero del conjunto era el Poimandrés, un texto de revelación en el que una figura de luz inmensa le explica al protagonista el origen del cosmos y del alma humana. Para un hombre del siglo XV formado en el pensamiento cristiano, aquel relato resonaba con fuerza. Había algo en él que parecía antiguo de una manera particular, una antigüedad que la tradición renacentista interpretó como anterior incluso a Moisés. Ficino trabajó con velocidad extraordinaria. En pocos meses completó la traducción latina del Poimandrés y de los otros 14 tratados que forman el núcleo del corpus. Cosimo pudo leer esa traducción antes de morir en 1464. Ficino llamó al conjunto Pimander y la obra circuló entre los eruditos florentinos y luego por toda Europa con la velocidad que permitía la imprenta que en esos mismos años se estaba implantando. La recepción fue extraordinaria. Los humanistas del Renacimiento creían leer las palabras de un sabio egipcio que había vivido en tiempos de Moisés o incluso antes y que había anticipado, desde su posición de pagano iluminado, verdades que el cristianismo revelaría siglos después. La idea de una prisca teología, una teología primordial común a todos los pueblos antes de que la revelación cristiana la completara, se convirtió en uno de los marcos interpretativos favoritos del Renacimiento tardío. En ese marco, Hermes Trismegisto ocupaba un lugar de honor junto a figuras como Orfeo, Pitágoras y Platón. Esta interpretación tenía consecuencias prácticas. Legitimaba el estudio de la filosofía pagana sin el conflicto de conciencia que antes generaba. Si Hermes había anticipado al dios cristiano, estudiar a Hermes era prepararse para entender mejor el Evangelio. El Corpus Hermeticum se convirtió en texto de referencia para filósofos, artistas, teólogos heterodoxos y figuras tan influyentes como Giovanni Pico de la Mirandola, que intentó fusionar el hermetismo con la cábala judía y la escolástica cristiana en un proyecto intelectual de síntesis total. Sin embargo, el edificio que el Renacimiento había construido sobre los textos herméticos tenía un defecto de fundación, y en 1614 un erudito protestante lo hizo visible de manera irreversible. Isaac Casaubon, filólogo de origen ginebrino que trabajaba en Inglaterra, publicó ese año un análisis del lenguaje y el vocabulario de los tratados herméticos. Su conclusión fue demoledora para la cronología que el Renacimiento había aceptado sin cuestionar. Los textos no eran anteriores a Moisés ni contemporáneos del Éxodo. El vocabulario, las construcciones gramaticales y las ideas filosóficas que contenían situaban su redacción en los primeros siglos de la era cristiana, en el mismo ambiente alejandrino que había producido el neoplatonismo y el gnosticismo cristiano. Hermes Trismegisto no era un profeta egipcio anterior a Platón, era una voz compuesta en griego por autores anónimos del siglo II o el III que habían absorbido filosofía platónica, estoicismo, religiosidad egipcia y ecos del judaísmo. El impacto de Casaubon fue enorme en los círculos académicos. La prisca teología, que había dado autoridad al Corpus Hermeticum, se desmoronaba cronológicamente. Lentamente, los textos herméticos bajaron de categoría en el mundo protestante y en los entornos académicos más rigurosos. Pasaron de ser revelación antigua a ser curiosidad histórica, pero no desaparecieron, porque hay preguntas que siguen vivas, aunque se demuestre que el libro que las formulaba es más joven de lo que se creía. Capítulo 5. Traducciones, laboratorios y la lenta conquista del rigor. Durante los siglos XVII y XVIII, los textos herméticos vivieron en un espacio ambiguo. En los círculos académicos serios, la datación de Casaubon había reducido su autoridad filosófica. Eran documentos de la antigüedad tardía,
interesantes como testimonios históricos, pero no como fuentes de una sabiduría primordial. En cambio, en entornos más alejados de la academia ortodoxa, la idea hermética de que el conocimiento interior transforma al que lo recibe siguió circulando con fuerza. La alquimia, que durante siglos se había presentado como aplicación práctica de principios herméticos, continuó siendo practicada en Europa mucho después de que la química empezara a separarse de ella. Isaac Newton, que en el siglo XVII redefinió la comprensión del cosmos, dedicó una parte enorme de su tiempo privado al estudio de la alquimia y escribió cientos de páginas sobre textos herméticos que nadie publicó en vida. La imagen pública de Newton como padre de la ciencia moderna convive con la realidad privada de un hombre obsesionado con descifrar el lenguaje oculto de la naturaleza en términos que su siglo ya consideraba anticuados. En el siglo XIX, el interés académico por la antigüedad tardía comenzó a crecer de manera sistemática. Los avances en la filología griega, el estudio de los papiros egipcios y el desarrollo de la historia de las religiones como disciplina académica llevaron a varios investigadores a mirar con otros ojos los textos herméticos, ya no como profecía anticipada, sino como documentos de un mundo concreto. El Egipto grecorromano es el laboratorio cultural donde se habían mezclado durante siglos civilizaciones que en ningún otro lugar del Mediterráneo convivían con tanta densidad. El trabajo de edición crítica avanzó despacio. La primera edición académica completa del Corpus Hermeticum, en griego, con traducción francesa, fue publicada por Arthur Darby Nock y André Jean Festugier entre 1945 y 1954. Aquella edición representó un salto cualitativo. Por primera vez, los textos podían leerse con toda la ayuda que la erudición moderna era capaz de ofrecer. Notas sobre paralelos filosóficos, discusión de variantes textuales, análisis del vocabulario y contextualización en el ambiente cultural del Egipto de los primeros siglos. Lo que Nock y Festugier revelaron confirmaba lo que Casaubon había intuido, pero añadía matices importantes. Los textos herméticos no eran una falsificación ni una obra de segunda categoría. Eran el producto de un ambiente intelectual real en el que personas con formación filosófica seria habían intentado responder preguntas genuinas sobre el alma, el cosmos y la divinidad, usando todos los recursos intelectuales disponibles en su época. El Corpus Hermeticum no anticipaba el Evangelio ni refutaba a Platón. Conversaba con ambos en los términos que su tiempo permitía. Durante las décadas siguientes, la investigación fue afinando la imagen. Se identificaron textos paralelos en papiros mágicos egipcios, en documentos alquímicos y en escritos astrológicos que mostraban que el hermetismo del siglo II no era una corriente herméticamente cerrada, sino una espiritualidad porosa que tomaba prestado y prestaba a su vez a varias tradiciones vecinas. Se estudiaron sus conexiones con el neoplatonismo de Plotino, con las corrientes gnósticas que habían generado los textos de Nag Hammadi y con ciertas formas de la mística judía de la misma época. El trabajo filológico, necesario y valioso, tenía sin embargo una limitación inevitable. Los textos herméticos no habían sobrevivido 2000 años para que los leyeran únicamente los especialistas en lengua griega del siglo II. Habían sobrevivido porque algo en ellos seguía respondiendo a preguntas que cada generación reformulaba con palabras distintas. Capítulo 6. El fuego que no se apaga. Si hoy alguien teclea Corpus Hermeticum en cualquier buscador, los resultados que aparecen pertenecen a mundos muy distintos. Están los artículos académicos con notas al pie y terminología especializada. Están las ediciones populares en varios idiomas, pensadas para lectores no especializados. Están los foros de discusión esotérica, donde cada frase del poimandrés se analiza en busca de claves ocultas. Y están los grupos de meditación, las comunidades de práctica espiritual y los canales de divulgación filosófica que usan los textos herméticos como punto de partida para conversaciones sobre conciencia, sentido y transformación interior. Esta dispersión no es caótica, refleja algo que los propios textos parecen haber buscado desde el principio. No pertenecen a una institución, no requieren un sacerdocio que los administre.
No presuponen la conversión a ninguna doctrina establecida. Se abren a quien tiene curiosidad y capacidad de sostener la pregunta. El principio hermético más citado fuera de los círculos académicos es también el más antiguo en términos de tradición. Se encuentra en la tabla Esmeralda y afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. La frase ha viajado por siglos y culturas con una resistencia que pocos conceptos filosóficos pueden igualar. Alquimistas medievales la usaron para justificar la búsqueda de la piedra filosofal. Psicólogos del siglo XX la citaron para hablar de la relación entre lo inconsciente y lo consciente. Practicantes contemporáneos de meditación la interpretan como descripción de la correspondencia entre el mundo interior y el exterior. Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en hacer de los textos herméticos una fuente de reflexión psicológica seria. Su trabajo sobre la alquimia, como lenguaje simbólico de procesos psíquicos, publicado en obras como Psicología y Alquimia, abría la posibilidad de leer el hermetismo sin creer literalmente en la transmutación de los metales, lo que los alquimistas llamaban la transformación de la materia prima en oro. Jung lo interpretaba como el trabajo de integración del que toda psique humana es capaz. Los símbolos herméticos funcionaban, así como mapas de viajes interiores que cada persona recorre de manera única. Esta lectura psicológica del hermetismo abrió una puerta que en el siglo XX nadie volvió a cerrar. Jungianismo, psicología transpersonal y diversas corrientes de terapia humanista encontraron en los textos herméticos un lenguaje que describía procesos que la psicología moderna había redescubierto por sus propios medios. La idea de que existe un nivel profundo del ser humano que puede reconocerse a sí mismo, que ese reconocimiento constituye una forma de libertad y que el trabajo de llegar a ese nivel requiere voluntad, honestidad y tiempo. No necesita a Hermes para ser verdadera. Pero Hermes la formuló hace 20 siglos con una elegancia que sigue siendo difícil de mejorar. En el mundo contemporáneo, los textos herméticos también han sido absorbidos por corrientes más problemáticas. La búsqueda de conocimientos secretos, de tradiciones que la historia oficial habría suprimido por sus revelaciones incómodas, ha convertido al hermetismo en ingrediente de conspiraciones culturales que poco tienen que ver con lo que dicen los textos. Se habla de sabiduría egipcia perdida, de razas avanzadas que habrían transmitido ese conocimiento en tiempos prehistóricos, de élites que guardan el hermetismo para sí mientras el pueblo vive en la ignorancia. Estas narrativas son más proyecciones de la imaginación contemporánea que lecturas fieles de lo que el Corpus Hermeticum realmente contiene. Lo que contiene, si se lee con paciencia y con la ayuda del contexto histórico, es algo más modesto y más valioso al mismo tiempo. Es el testimonio de personas que en los primeros siglos de nuestra era se encontraron ante las mismas preguntas que siguen sin respuesta definitiva. ¿Qué somos? ¿De dónde viene esta conciencia que se pregunta sobre sí misma? ¿Qué relación tiene el individuo con el todo? ¿Hay algo en nosotros que no se agota cuando el cuerpo se agota? Los autores anónimos que compusieron esos tratados en el Egipto grecorromano no tenían acceso a neurociencia, ni a física cuántica, ni a las tradiciones meditativas que hoy se estudian en Occidente con rigor creciente. Tenían filosofía griega, religiosidad egipcia y la intuición de que ninguna de las dos era suficiente por sí sola. Lo que construyeron con esos materiales es una propuesta de transformación interior que ha sobrevivido a la persecución, al olvido, a la malinterpretación y al entusiasmo excesivo. Ha sobrevivido porque ciertas preguntas no tienen fecha de caducidad. El relato que hoy te he contado comienza con un monje que copia páginas en griego y termina con alguien que las lee en cualquier idioma en la pantalla de un teléfono. Entre esos dos momentos median casi 2000 años de silencio, de supervivencia y de regreso. Los textos ya hicieron su trabajo más difícil, existir cuando todo empujaba a que no existieran. Lo que sigue ahora depende de lo que tú decidas hacer con las preguntas que llevas dentro. Pero hay algo aún más importante. El Corpus Hermeticum no sobrevivió a imperios, persecuciones, guerras y siglos de silencio solo para convertirse en una curiosidad histórica más. Sobrevivió
porque cada generación necesita redescubrir lo mismo, que el conocimiento más poderoso no está fuera, sino dentro. Quizás por eso estos textos fueron olvidados, porque enseñaban que el ser humano no es una criatura pasiva, sino un puente entre la materia y la conciencia, que conocerte a ti mismo es conocer el universo, y que despertar siempre ha sido el acto más peligroso de todos. Hoy, después de 2000 años, esas palabras vuelven a circular, no en templos ocultos, no en bibliotecas prohibidas, sino aquí, frente a ti. Y tal vez, solo tal vez, eso no sea casualidad, porque cada persona que llega a este conocimiento lo hace en el momento exacto, cuando las preguntas ya no pueden ser ignoradas, cuando el ruido del mundo deja de ser suficiente, cuando algo dentro empieza a despertar. Y ahora la pregunta ya no es qué ocurrió con el corpus hermeticum, la pregunta es qué ocurrirá contigo después de conocerlo, porque el conocimiento hermético siempre ha sido el mismo, no cambia el mundo, cambia a quien lo comprende, y cuando una persona cambia, su mundo cambia con ella. Si este video despertó algo en ti, si sientes que estas ideas merecen seguir existiendo y llegar a más personas, entonces ayúdame a mantener vivo este conocimiento. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que esté buscando respuestas y deja tu like para que este contenido llegue a más personas que también están listas para despertar, porque el conocimiento puede desaparecer, pero mientras alguien lo escuche, mientras alguien lo comparta, mientras alguien lo cuestione, nunca podrá ser borrado. Y recuerda, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está afuera comienza dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.